Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Según el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social para agosto del año pasado, había cerca de 1.320.000 personas identificadas y localizadas en situación de discapacidad en Colombia. Esta cifra equivale al 2.6% de la población total. Nuestros televidentes continuamente nos preguntan si esta población está adecuadamente narrada y representada en términos de inclusión, respeto, dignidad y derechos. Los medios de comunicación se siguen preguntando, ¿se han olvidado de ellos? ¿Cumplen con las normas y directrices al respecto? Para profundizar en este tema nos acompañan hoy César Augusto Bermúdez, subdirector para la discapacidad de la Secretaría de Integración Social. César Augusto, buenos días. Mario, buenos días. Gracias por la invitación en nombre de la población con discapacidad de Bogotá y de todo el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Lina María Serna, comunicadora social y periodista con formación adicional en Derechos Humanos y Discapacidad y cofundadora de ABAIN Colombia. Lina María, buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Saludos desde ABAIN Colombia y un gusto estar acá. Muy bien, está Virginia Róderas, directora de Comunicación y Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales en Vera, en España. Buenos días, Virginia. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Enhorabuena por un programa como el que haces. Y bueno, esto es una alegría poder estar aquí representando a todas las personas con discapacidad en España y en tantas partes del mundo que no tienen voz. Gracias por estar con nosotros a la distancia. Y Rafael Ortega, licenciado en periodismo, 35 años de experiencia y 25 años como activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente trabaja como coordinador de información del Foro TV Canal 4 de Televisa. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación y muy importante estos espacios que abren precisamente para atender el tema de las personas con discapacidad en Colombia, en México y en el mundo. Gracias por la invitación. Muy bien, bienvenidos a este enlace internacional con nuestros televidentes que participan desde distintos soportes y que a propósito tienen su percepción sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Muy poco, pero no solo medios. La política de inclusión para las personas en situación de discapacidad está muy abajo. La ley existe, la ayudamos a construir, pero estamos lejos de alcanzar niveles satisfactorios de inclusión. Los medios de comunicación se han aportado para la inclusión con discapacidad, sin embargo, pues evidencia que hoy en día no hay tanta inclusión, sino por el contrario, exclusión con las personas que lo necesitan. Ha sido nula en la parte del periodismo, ya que pues en televisión obviamente se ven muy pocos pues con las señas, pero en cuanto a los sordos, a los ciegos, todo pues es muy poco. No solo en los medios de comunicación, en todas las actividades sociales, económicas, culturales, son personas que muchas tienen mucho más desarrollar la parte cognitiva, la parte humana que cualquiera de nosotros, los que suponemos que tenemos todos nuestros sentidos, nuestros órganos, que muchas veces no desarrollamos toda la que debiera ser y para servir a los demás, claro que sí. Decir, César Augusto, que no hemos avanzado sería ir contracorriente, pero ¿es suficiente lo que tenemos en estos momentos en esta pantalla en televisión? No, la verdad falta mucho, pero sí hemos avanzado. Los espacios mediáticos son importantes para nosotros, para visibilizar la discapacidad y para mostrar las capacidades que tienen las personas en su diario vivir, personas que se han esforzado mucho para capacitarse,
para desarrollar actividades en la vida diaria y que pueden aportar mucho, pero pues los medios de comunicación son los que hacen visible y son nuestra ventana hacia el mundo. Bien, ¿tú compartes esa perspectiva, Lina María? Sí, hay que decir que hace unos 50 años por lo menos no había aparición o era casi nula la aparición de personas con discapacidad en medios de comunicación, en industrias creativas, incluso en el cine. Ahora actualmente podemos decir que hay una representación que es un poco escasa y que hace falta aumentarla, pero es un trabajo paulatino y es un esfuerzo entre varios actores. Virginia, en España, ¿cómo avanzan? Nosotros miramos habitualmente la televisión española en busca de luces. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo efectivamente creo que avanzamos como en todo. Si decir que avanzamos con la misma rapidez que se avanza en otros sectores, como es el caso del feminismo, yo diría que indudablemente no. Y creo que hay un error inicial que tiene que ver con la concepción de la discapacidad. Pensamos que la discapacidad es algo que les pasa a otros, a unos pocos, que a lo mejor hay alguien cree que ellos no han tenido la suerte, de no nacer con discapacidad, pero fijaos, cuando nosotros recibimos a multitud de empresas en nuestra organización para presentar ese aspecto que forma parte de una sociedad como la que nos ha tocado vivir, lo primero que les preguntamos es si ellos están bien de todo, si tienen bien la vista, si tienen bien la espalda, si tienen bien las rodillas, de tensión cómo vamos, el colesterol ok, todo perfecto, vemos bien, oímos bien. Es raro encontrar una persona que levante la mano. Por lo tanto, ser personas con discapacidad no es algo que afecte solo a un grupo reducido, sino que es algo que nos afecta a todos. Hay discapacidades permanentes, pero también hay discapacidades que nos ocurren con el devenir de la vida. Podemos rompernos una pierna, podemos sufrir un ictus o podemos tener cualquier trastorno. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir a la raíz del concepto para que veamos que es algo que nos afecta a todos, aunque solamente sea porque vamos cumpliendo años. Nos toca y nos convoca a todos, efectivamente, Virginia. Con México tenemos continua comunicación, Rafael, y tenemos procesos similares. En este sentido también, ¿tú crees? En el tema del avance de los medios de comunicación, al menos en el caso México, sí ha habido un avance en esta parte de comunicación y de complementar esa interpretación de lengua de señas. Eso es muy importante para los medios de comunicación. En medios de comunicación básico y fundamental, creo que en México, en Colombia, en España, en el mundo, hacer una buena utilización del lenguaje para referirnos a las personas con discapacidad. Hay que aclarar perfectamente bien que una discapacidad no es una enfermedad, es una condición que vivimos millones de seres humanos en el planeta y que a partir de eso empezamos a utilizar bien el lenguaje. Eso es muy, muy importante. Ya lo dice, que tendremos oportunidad de compartirlo en unos instantes, el tema de lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta parte de la comunicación, Mario. Muy bien, César Augusto. Dos temas queremos tocar o estamos tocando en este momento. Uno es el asunto referente a los temas importantes para la población en condición de discapacidad. Y el otro, la representación de esta población en la pantalla, a lo cual se refería un poco Virginia, en ficción, en otro tipo de narrativas. Comencemos por lo primero. ¿Aparecen en la agenda periodística o en la agenda de entretenimiento los temas que para ustedes son importantes? Bueno, realmente no. Aparecen noticias esporádicas que tienen muy poca recordación en el público y realmente los temas de fondo carecen un poco del trabajo investigativo. Por ejemplo, el decreto ley 2011 que establece las cuotas mínimas para la integración laboral en el sector público, es algo que sería muy bueno que se investigara, que se viera cómo las entidades públicas de Colombia están vinculando a esas personas con discapacidad como lo dice la ley y hacerles ese seguimiento para que pues por lo menos ese 2-3% de personas que deberían estar vinculadas laboralmente realmente lleguen a estos espacios con la calidad de los perfiles que requieren. Se pueden ejercer, Lina, los derechos si se conocen, ¿verdad? Y en ese sentido, la agenda, por un lado la informativa o la agenda temática de los programas periodísticos y de entretenimiento, ¿tú crees que se miran desde esa perspectiva de derechos?
Bueno, actualmente sí, digamos que la visión sobre la discapacidad ha tornado a esta visión de derechos humanos, como lo dice la Convención de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, como periodistas tenemos una tarea muy importante y es de visibilizar a la población con discapacidad, no a partir de un modelo paternalista, quizás de un modelo de personas que necesitan ayuda constantemente, personas especiales, héroes, sino es súper importante empezar a crear agendas periodísticas en las que las personas con discapacidad sean líderes, sean agentes de cambio, sobre todo sean profesionales, que sean vistos desde esa manera y sobre todo no centrar las historias como protagonistas en la discapacidad, sino en el profesionalismo de la persona. Muy bien. Sujetos y fuentes. Virginia, ¿qué te parece en la televisión iberoamericana? ¿Aparecen con su propia voz? ¿Aparecen de alguna manera representados en las temáticas, allá como acá, dentro de lo que conoces? Mario, tengo que decirte que no todas las discapacidades son evidentes. Nosotros en Envera, que nos dedicamos desde hace 45 años a atender a las personas con discapacidad intelectual, no todas las personas llevan en la cara que son personas con discapacidad, donde también está englobada la enfermedad mental. Por eso sí que pueden estar representadas, porque no sabemos realmente cómo es la vida de esas personas. Nosotros no queremos estereotipos. Apoyo lo que acaba de decir Lina, que me parece crucial. Hay que alejar el paternalismo, hay que alejar los estereotipos, hay que hablar de personas en mayúscula, porque todos somos iguales, así lo consagra la Constitución española y muchas constituciones en el mundo abogan porque todos tenemos los mismos derechos. Muy bien, visibilización por un lado, pero por otro lado, en términos de voz, de propia voz, de incorporar la voz en los relatos televisivos. Rafael, ¿cómo estamos? Creo que estamos avanzando. Sería injusto no decir que se han logrado avances. Esto es muy, muy importante. Y empezando por este documento que hemos citado en varias ocasiones, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un órgano, es un instrumento que obliga a muchos países a acatar las recomendaciones que hace Naciones Unidas en ese sentido. Y en su artículo 21, Mario, dice, refiriéndose a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, dice en su primer párrafo, si me permites, le leo una parte de esto, dice que los estados partes, o sea, los estados firmantes, adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condición con las demás. Esto es muy, muy importante. ¿Y esto a qué nos referimos? Puede ser también a la educación, puede ser al trabajo, puede ser a la salud. En igualdad de condiciones. De este punto que hablaban ustedes, muy importante, de la profesionalización. Habemos quienes utilizamos silla de ruedas y, por supuesto, tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos profesionalmente. El amigo sordo, el amigo ciego, la persona con discapacidad intelectual también tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que hace falta? Esta parte cultural y de conciencia, tanto en empresas como en gobiernos. Lo que se traduce en términos de verdadera inclusión. Televidentes preguntando, escuchemos. ¿Por qué los medios de comunicación, a la hora de hablar de inclusión, no integran dentro de sus espacios a personas con discapacidad como presentadores, actores o periodistas, dando ejemplo de inclusión laboral de esta población? Muy bien, y era el siguiente tema a propósito, César Augusto. Sí, protagonismo, representación y tratamiento de la población. Sí, eso hace falta, que como decías tú, haya de su propia voz. Veamos en los medios a las personas con discapacidad interactuando, participando, llevando no solo las noticias de la discapacidad, sino la temática en general del país y podamos ver desde este sentido la verdadera inclusión. Todos somos capaces, hay personas que su discapacidad es algo que superaron hace mucho tiempo y ya es algo de su vida cotidiana, así que pueden llevar el mensaje directo de lo que nos afecta, de lo que nos puede ayudar para dar un paso más hacia adelante en la temática de la inclusión, pero también tocar las temáticas diferentes que tiene la vida cotidiana del país. Un tratamiento y una inclusión que, como decías hace un ratito, Lina, tiene que ser normal,
transparente, ¿verdad? Sin fronteras, ¿no? Sin miserabilismo, como llamamos acá, sin lastimería, de una manera normal, de tal manera que como en la vida allá afuera, la población esté completamente incluida en la actividad social y en la actividad económica, como decía Rafael. Sí, mira, en los medios de comunicación se pueden hacer inclusión de muchas maneras, hay bastantes caminos, sobre todo porque los medios de comunicación tienen este poder de representación y de reproducir esos imaginarios, esas opiniones sociales que tenemos sobre determinado tema y en este caso sobre la discapacidad. Entonces, al incluirse en las agendas periodísticas, pero también laboralmente, ¿cierto? Como sujetos, como presentadores, como personas encargadas de términos de creación de contenidos, digital, innovación, creatividad, pues realmente se puede hacer la diferencia. Los medios deberían estar trabajando en crear este tipo de oportunidades en las bolsas de empleo y hacerlas visibles para que las personas con discapacidad puedan involucrarse en estos medios de comunicación. Muy bien. De construir, Virginia, unos imaginarios y construir otros en estos términos de inclusión y de respeto. Cuando nosotros cumplimos 40 años, decidimos que había que cambiar esa imagen que tanto nosotros lamentamos de dar pena, de conmiseración, etcétera, etcétera, y simplemente de poner en valor. Y creamos una campaña que era personas influyentes, porque ahora mismo estamos rodeados de influencers, pero para nosotros trabajar con 1000 compañeros todos los días con discapacidad que impactan en nuestra vida, son nuestros influencers y los hay en todos los ámbitos, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la política, en el ámbito de las universidades, en todos los ámbitos. Por lo tanto, es mucho también, hay que pensar, hay que imaginar, hay que crear nuevos imaginarios, hay que crear nuevas oportunidades, como se ha hecho con la película Campeones, que no sé si conocéis allí, de la que en Vera hemos sido asesores, que la gente sienta que es algo que forma parte de su vida. Y en esto también las organizaciones tenemos mucho que hacer, no solamente responsabilidad de los medios de comunicación. Muy bien, relatos frecuentes en esta idea de tratamientos adecuados en los cuales nos tenemos que entrenar todos. Rafael. Déjame destacar otra cuestión, Mario, y me quiero ir mucho porque me dedico también a la televisión y a partir de esto es muy importante esta identificación que hacen de las personas que ustedes presentan. Y es muy sobresaliente el tema de que en el caso de mi nombre, pues el súper que ustedes ponen en pantalla y que es el caso de muchos casos, ya pudieron haberse referido a mí como persona con discapacidad o persona como usuario de silla de ruedas. Y no, ustedes están destacando precisamente esta parte de desarrollo y de profesionalización, que en mi caso está mal que yo lo diga, pero es muy importante que se destaque porque ustedes hacen caso y caen en esta parte adecuada de identificación a las personas. Esto es muy, muy importante y en este aspecto técnico el error se comete en muchos lados del planeta y en ese sentido. Insistir, insistir, insistir es el verbo. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar. Me gustaría que la programación buena como la ley y el orden no fuera tan tarde porque los que trabajamos no podemos trasnochar. Nos escribe Kelly Joana Rodríguez y Marta Janet Carreño. Es el eterno dilema de las franjas de acuerdo con los nichos de audiencia que se pretenden. Aquí funcionan las repeticiones en otros horarios o los fines de semana para estas audiencias que madrugan mucho. ¿Qué pasa con el programa Guerreros? Hay bullying entre los jugadores y el programa se vuelve agresivo. Nos escribe Marta Liliana Martín y Víctor González. Queja repetida y sobre la cual volvemos a repicar a propósito de lo que decíamos antes. Hay que repetir para que el matoneo se extraiga de las narrativas televisivas. Quiero que vuelva Naruto Shippuden todos los sábados y domingos a las 11. Nos escribe Nora Rodríguez y María Alejandra Mejía. Muy bien, solicitudes que aquí potenciamos con la propia voz. Y a propósito de voz de los televidentes, escuchemos otras preguntas y otras inquietudes de nuestros televidentes para entrar en la fase final de nuestro espacio. Veamos. Incluye, por ejemplo, el lenguaje de señas. Entonces yo digo que es mantenerlo también para ciertos programas. También puede ser en el medio de comunicación de televisión, pues también incluir en varios de pronto horarios en los cuales pues la gente que por ejemplo no puede
escuchar, pues incluir más lo que es el lenguaje de señas. Haya más inclusión frente a las personas que pues no se dice discapacidad, sino con capacidad disminuida, que son sordomudos. Por ejemplo, uno ve los noticieros y no todos los noticieros tienen un intérprete para aquellos sordomudos. Lo mismo, el lenguaje que utilizan no es apto para aquellas personas que son ciegas. Es hacer un poquito más de difusión a las personas que no tienen discapacidad, digámoslo así, para que sean un poco más tolerantes y un poco más comprensivas con las personas que tienen una discapacidad. Ejemplo, en el Transmilenio, ejemplo, en las vías, cómo a través de los medios le podemos decir a nuestros grandes gobernantes que pueden existir o que existan vías, que existan instrumentos para que la discapacidad se haga un poquito más accesible, las personas que tienen una discapacidad puedan vivir de una manera normal como vivimos tú y yo. Nuestros televidentes han entrado en esta fase final de nuestro espacio de recomendaciones, de tareas que nos dejan a la televisión en las diversas actividades. Han dicho programación, lengua de señas, la hemos ido incorporando paulatinamente, ya superamos el inconveniente aquel o la excusa aquel de la estética. Hoy a través de figuras de intérpretes silueteadas caben en cualquier pantalla sin alterar el relato televisivo y pensado también en esa perspectiva de inclusión estética. Más visibilidad, dicen nuestros televidentes, y pedagogía de todas las poblaciones. César Augusto, incluyamos más tareas, incluyamos más recomendaciones para que la televisión sea realmente inclusiva y sigamos avanzando en este propósito. Bueno, la tarea es desde los medios incluir a las personas con discapacidad en sus franjas y en sus espacios, como siendo las que muestran, las que están allí, presentándole a la comunidad lo que deben afrontar. Pero también la sociedad civil, la comunidad, el espacio cultural crece y nace desde esa cultura que estamos esperando que las personas aporten, los espacios, como decía uno de los televidentes, Víctor, que decía Transmilenio, en la calle, todo ese respeto para que pues, nuestra inclusión realmente sea visible. También las ciudades se proyectan desde allí, desde lo cultural, desde la televisión, la radio, los medios, el cine, ya poco a poco ha ido abriendo unos espacios. Nosotros tenemos a una población de nuestros programas de Integrarte que han sido vinculadas en temáticas de cine, que ya han sido premiadas, y esto es importante. Esto catapulta un poco la temática de la discapacidad y nos pone felices de ver que estamos siendo incluidos. Inteligencia social, la llaman unos, para incorporarlas a la mediatización y a la normalidad. Lina, tus recomendaciones, las tareas que nos pones. Bueno, como periodistas tenemos una labor importantísima y muy responsable, que es informar, porque estamos creando pues esas percepciones sobre discapacidad. Importantísimo, uno, el uso del lenguaje incluyente, que de verdad sepamos sobre lo que es la discapacidad, de qué estamos informando, cuáles son los tipos de discapacidad y cómo los abordamos cada uno. Lo segundo, importantísimo, la accesibilidad comunicacional. Como medios, preguntarnos si sí estamos comunicando para todas las personas con o sin discapacidad y si estamos teniendo en cuenta herramientas como el lenguaje de señas, closed caption, subtitulación, audiodescripción, sobre todo ahora también con las plataformas digitales que están en furor. Cómo esas plataformas tienen esa accesibilidad digital. Desde las organizaciones sociales, como decía Virginia, también debemos generar ese mixto con los medios de comunicación y, por ejemplo, desde ABAIN, cómo estamos liderando esa formación de reporteros con discapacidad para que se involucren laboralmente en los medios. Entonces, importantísimo ese híbrido entre medios y organizaciones sociales. Muy bien, Virginia, estamos tomando notas para que nos dejes tareas y poder hacer seguimiento posteriormente. Al principio de todo he planteado cómo hay otros grupos que han estado marginados durante tiempo. Hablo de las mujeres y del feminismo y cómo nos hemos acostumbrado todos a hablar de todos y todas en un discurso, de decir amigos y amigas, de siempre tener esta peculiaridad y esta particularidad inclusiva. Por favor, no usemos la palabra discapacitado, usemos el término para personas con discapacidad. No hablemos de plazas para minusválidos, nadie vale menos que otro. En fin, es importante, o inválido, personas que no valen.
por favor, veamos en el otro, también desde los medios de comunicación, aquello que todos podemos hacer. Nuestro lema es todos podemos ser los mejores en algo, y eso incluye también a los medios de comunicación y a todos, a toda la sociedad, y utilizar el lenguaje correctamente. Muy bien, el lenguaje no solo narra, el lenguaje construye, el lenguaje crea y sobre todo el lenguaje audiovisual. Rafael, tus recomendaciones. Creo, Mario, que habría que iniciar porque cada medio de comunicación, cualquier televisora a nivel mundial, siempre tenga considerada esta parte de abrir espacios dedicados específicamente al tratamiento profesional adecuado, motivando la utilización adecuada del lenguaje para referirse al tema. Que quede claro que, ya lo decía Virginia, el término adecuado y preciso que reconoce Naciones Unidas para referirse a las personas con discapacidad es precisamente este: personas con discapacidad. Subrayar que no, la discapacidad es una condición, no es una enfermedad y tampoco es un problema. Ningún tipo de discapacidad se sufre, una discapacidad se vive de manera diferente como cualquier otra condición de vida. Entonces, es muy importante que sí se subrayen este tipo de cosas. Cualitativa y cuantitativamente es muy importante que los medios de comunicación consideren en su programación de 24 horas un espacio dedicado, tal vez no de manera diaria, pero sí que tengan un espacio abierto dedicado exclusivamente a generar esta parte de la cultura que mucha gente necesitamos a nivel mundial. Es muy, muy importante, y agradecerte, Mario, la participación y la oportunidad para poder estar aquí en tu espacio. Gracias a ti, Rafael. Rafael Ortega, licenciado en periodismo, con 35 años de experiencia en este oficio y 25 años como activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente trabaja como coordinador de información del Foro TV del Canal 4 de Televisa en el hermano país de México. Gracias, Rafael. Gracias, Mario. Y la verdad es que es una gran oportunidad la que tenemos, y a título personal y a título de representación de mucha gente en mi país, y ojalá que sea en el mundo, pues tengamos la oportunidad de seguir contando con estos espacios para generar cultura, para generar conciencia, y que siempre podemos en igualdad de condiciones competir por espacios de profesionalización y de oportunidades de desarrollo y de trabajo. Volveremos sobre este tema, sin duda. Muchas gracias a César Augusto Bermúdez, subdirector para la discapacidad de la Secretaría de Integración Social. Muy amable. Gracias, Mario, a ti, al Canal 1, por hacer visible esta temática, por mostrarnos que estamos en el camino correcto, que vamos hacia donde debemos estar, hacia la inclusión, hacia que en Bogotá y en Colombia visibilicemos a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Lina María Serna, comunicadora social y periodista con formación adicional en Derechos Humanos y Discapacidad y cofundadora de Abaín Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias al Canal 1 por la invitación. Importante decir que en Abaín Colombia tenemos las puertas abiertas para formar a personas con discapacidad interesadas en adquirir conocimientos sobre radio, fotografía, periodismo, medios digitales. Se pueden formar con nosotros y sobre todo tocar esas puertas de medios de comunicación como este para desarrollar su inclusión laboral. Y un agradecimiento también al otro lado del océano a Virginia Ródenas Parra, directora de Comunicaciones RSC y Relaciones Institucionales del Grupo Emberá en España. Gracias, Virginia. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias al Canal 1. Enhorabuena a todos los compañeros que han participado en este programa por todo lo que estamos trabajando y todo lo que estáis haciendo porque las personas con discapacidad ocupen con dignidad su lugar en el mundo. Muy bien, pues muchas gracias a Virginia y también muchas gracias a todos ustedes, televidentes del Canal 1. También queremos invitarlos para que recuerden que todos los sábados a las 7 en punto de la mañana tenemos una cita para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que todas sus inquietudes, propuestas, dudas y recomendaciones mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.